La inclinación no tiene sentido, amigos, y las vistas tampoco. Estamos aproximadamente a 2 kilómetros de altura en este momento. Es más, yo ni siquiera me quiero asomar. Vean, no caben ni mis 2 pies. No, ¿qué hago viendo para abajo? Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en China, específicamente en una ciudad que se llama Xi'an, porque vamos en búsqueda del camino más peligroso del mundo. Unas tablas al borde de un acantilado en una montaña, pero ustedes me han dicho que les gusta ver esto más real, les gusta ver la cuestión tal cual como es, con todos los problemas que conlleva y con todo lo que hay en el camino. Así que les cuento, para empezar agarramos un vuelo desde la costa, desde el sur de China, que duró casi 3 horas. Un vuelo interno para que vean lo grande que es este país. Me sorprendió demasiado que ya nuestra cara está registrada en los sistemas de China. Ni siquiera tuvimos que presentar el pasaporte para abordar el vuelo. Simplemente nos escaneó la cara y ya. Luego había también una máquina, algo súper simple, pero una máquina que marcaba cuántos servicios sanitarios, cuántos depósitos habían disponibles dentro de cada baño, algo tan simple como eso. Y ahora finalmente estamos en Xi'an, una ciudad totalmente diferente de la que veníamos, que era la más futurista del mundo. De hecho, que se ve un poco más desolada. Aquí hay una avenida llena de luces que ya vamos a salir a buscar alimento, porque ni idea cómo lo podemos encontrar. Resulta que aquí Google Maps no funciona muy bien y las apps en chino pues están en chino, entonces no sé qué es lo que venden. Hay que ir y echar el ojo a ver qué se encuentra. Además, todavía no tenemos ni boletos de tren ni boletos para la montaña, no sé cómo, pero para allá vamos. Para empezar, incluso el hotel tiene como un aspecto solitario, como un aspecto de que ahorita no hay mucha gente. En las afueras también, soledad. Es más, no voy a hablar para que ustedes escuchen cómo está sonando esto. No sé si a ustedes les transmite también como un lugar desolado. Sí, no, diferente el ambiente en que estábamos, sí se siente distinto. Hay algo que hemos notado, sí, en todos los lugares de China que hemos estado, y es un olor general que hay prácticamente en todas las zonas de comida. Y yo no sé si es un olor como a ganso, un olor a pato, tal vez a soya, que sale de los restaurantes y se lo encuentra uno en la calle. ¡La la! Chulada, Papantla. Tus hijos vuelan. Vean esta avenida. Estos gatos. Uy, ya lo asustamos. Ya lo asustó Charlie. ¿Estos gatos estarán a la venta o serán del dueño? Qué hermoso que está este. Ni hao. Ni hao. Es como una venta de licores, ¿verdad? Que será una licorera china, pero sí se ven envases élite. ¿Se imagina usted llegar a una mesa y poner un licor de esos? Con 100 años de añejamiento. Una vasija china. Lo normal, ir caminando y toparse un monje en la calle. Para lograr sobrevivir aquí tenemos que buscar restaurantes que tengan imágenes o menú con imágenes, porque aquí sí, cero inglés. Aquí sí estamos totalmente maniados. Por cierto, quiero aprovechar para mandarle un besote donde sea que lo quieran, todos los nuevos y las nuevas suscriptoras que han llegado en los últimos meses. Muchas gracias por unirse a este humilde canal. Gracias a los que están y a las que están por aquí desde hace tiempo. Y también les cuento, últimamente, principalmente en esta serie de Hong Kong y China, he recibido muchos comentarios que qué falta de respeto, no saber de la cultura, que cómo me vine a China sin un guía. Y es que en muchos otros países, como ya sabrán los que están aquí de hace tiempo, y es que en muchos otros países sí se necesita guía, guardaespaldas, chofer, incluso chef en algunos, pero aquí leí que era muy seguro, y como estaba seguro de que el choque cultural y todo iba a ser tan impactante, pues eso al final es lo que lo hace más divertido.
Eso es lo que me hace realmente encontrarme con lo que me quiero encontrar. Si viniera con un guía y con todo organizado, pues las cosas son más cuadradas. Vamos de aquí para allá, para allá, para allá. No recomiendo que lo hagan, pero pensé que iba a ser mucho más divertido y efectivamente lo está haciendo. Aquí estaba la gente, Charlie. No estábamos solos en la ciudad. De repente aparecieron todos. Al parecer entonces, esta es la hora de comer. Eso, compadre. Muchas gracias. ¿Habían visto alguna vez un carro más pequeño que este? Es del tamaño de Charlie. Vean, ¿qué puede medir? Metro y un poquito de ancho. Hey, hello. Hello. Eso, pura vida. Eso. Oiga, Charlie, ¿le están hablando? Sí, que lo vamos a negociar ahorita. Ah, Ya eso. ahorita lo saco en 2 rojos. Famous. Yes. Yes. China. Thank you, thank you. Thank you. Xie xie. Hay que recalcar que son muy buenos vendedores los chinos. Eso, pura vida. Thank you. Son muy buenos vendedores Sí. y son muy amables también. Vendedores natos. Nos querían invitar a una birra. Sí. No sé si se dio cuenta. Dato curioso que no esperaba de China. Hay Starbucks en todas partes y KFC y McDonald's. Esta es la pregunta universal para ver si algo pica. Esa entonces no. Me encontraba yo pensando que este video no tiene patrocinador. Así que ¿por qué no patrocinarme yo mismo? Claro, amigos, este video es patrocinado por Ofimax. Si me están viendo desde Costa Rica, pongan cuidado. Si usted trabaja en un hotel, en una piñera, en una empresa en general, nosotros distribuimos todo lo que una empresa necesita para funcionar. En el ámbito de suministros de oficina, equipo de cómputo, el sistema de punto de venta, rollos de punto de venta, tenemos los mejores precios. Simplemente cotice aquí sin miedo. Les voy a dejar un link con el catálogo, también con los contactos. Si usted es de formalidades, si usted es de reunirse, ver precios, que le traigan propuestas, también le agendamos una reunión para que vaya la gente y se reúna con ustedes. Así que ya lo saben, Ofimax en Costa Rica. Todos los contactos y la información aquí abajo en la descripción. Estamos teniendo un problema porque no hay mucho. Vean cuando yo... ¿This? No. Hamburger. Solo esto, ¿vale? Ya está enojado el hombre. Esa se ve rica. This. This is one. Solo una. One. 这个 这个 Yo voy a mandar con esta. La única. Me voy a poner creativo. Esos serían. This This one. 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 Oh. Yeah. No sé qué diablos es eso, pero necesito el traductor urgente que me diga. Se ve como un pollo con queso. ¿Qué dice ahí? Costilla de pollo barbecue. Costilla de pollo. Seguro la traducción está mal. En esta ocasión no importan los medios. Importa el fin. Importa el resultado. Y aquí está el objetivo, damas y caballeros. Opa, opa, opa. ¿Qué nos estamos topando? Tarjetas en el suelo para pedir servicio de compañía. Yo leí que la profesión más antigua del mundo está totalmente prohibida en China. Entonces me pregunto, al ver esto tirado en la calle, que incluso un policía se lo puede encontrar, ¿será que existe flexibilidad? ¿Será que hay quienes le juegan albergas contra la ley? ¿O será una trampa? ¿Será una trampa para atrapar a los ciudadanos? Porque recuerden que en China hay muchísimas restricciones, prácticamente todo está controlado por el gobierno, no existen las aplicaciones que tenemos nosotros allá, el WhatsApp, el Instagram, sino que existen las aplicaciones chinas que muy probablemente están controladas por el gobierno. Entonces, no sé, me parece súper raro que dejen una tarjeta con el número y con todo. Sería demasiado peligroso en teoría. ¿Qué opinan ustedes? No sé si grabar o quedarme durmiendo. 4 horitas de sueño, pero tenemos ya el tren. Solo falta ir a buscar las entradas. Y así se ve el primer vistazo de este lugar de día. Vean cuántos edificios iguales. ¿Será esto una simulación? Nos despertamos conspiranoicos. Nos despertamos con teorías extrañas. Con mucho sueño también. Y es que, bueno, ustedes pueden ver, el hotel está totalmente silencioso, no se ve nadie. Y cuenta Charlie, yo solo lo escuché una vez, que ayer estuvieron tocándonos la puerta. Sí, fue rarísimo.
rarísimo porque es como si tocaran la puerta pero arrepentido, como que no se animaban. Entonces sonaba raro y era la madrugada exactamente y era constante. Entonces no sé qué sería lo que pasó. La verdad. De hecho, por eso Charlie no durmió. Pero esa no es la peor parte de la historia. La peor parte es que aquí se duerme hoy. Aquí tenemos que volver. Arrancando bien el día, amigos. Nos vinimos a la estación de tren y sorpresa, no era esta la estación en la que compramos el boleto. Así que aquí vamos de último minuto. No sé si nos va a dar tiempo de llegar a la próxima estación de tren de donde sale el de nosotros. 10 minutos tarde a un tren que probablemente salió 30 segundos antes de la hora indicada. A ver qué se logra y si no, a ver qué se resuelve. Sí. Efectivamente, amigos, estamos en China. ¡Qué servicio! Me cambiaron los boletos a pesar de que los perdí sin costo alguno. ¡Nos vamos! This is not safe. 10 yuan。这个 no， 这个不来。看。 Amigos, finalmente llegamos al Monte Hua, uno de los 5 montes sagrados del taoísmo en China. Vamos a escalar esta montaña que ustedes ven por aquí detrás con una de las vistas más impresionantes que tiene este país. Y arriba, a lo que entiendo, nos vamos a encontrar templos y lugares sagrados porque incluso en la actualidad todavía este sigue siendo un lugar espiritual donde hay personas que vienen a hacer cosas relacionadas con el taoísmo. Quizás hayan monjes allá arriba. En el pasado se dice que monjes vivían durante años sin bajar, únicamente comiendo plantas y agua. A ver con qué nos vamos a topar. Hay 2 maneras de llegar al lugar que andamos buscando en la cima de esta montaña. Una es en un teleférico de solo 20 minutos y la otra, que es la que vamos a hacer nosotros, caminar 6 horas hasta la cima de la montaña. ¡6 horas después! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, Charlie! Mae, pero apenas estamos empezando. Pero no diga eso aquí, Charlie. Amigos, estamos en uno de los teleféricos más empinados del mundo. Dios mío, vean esto aquí para atrás. Se sube en ciertas partes casi en vertical. Y es porque las montañas, los acantilados que hay aquí, algunos son verticales. No. ¿Qué es esto, por Dios? Vean las montañas, vean las formaciones de estas montañas y el teleférico. Cosas que uno se pregunta, ¿cómo diablos lo habrán hecho? ¿Cómo construyeron esto aquí? No, Playo, no. Esto está bajando casi vertical. Amigos, y además en el borde de las montañas, no sé si lo alcanzan a ver, hay como huequitos, hay cuevas, porque ahí vivían monjes. En este lugar al que vamos a ir existe una leyenda de que 1 de cada 3 personas que lo visitan muere. ¿Cuántos sabemos aquí? 3. ¿Quién Le quedará? Juan Le esta tocó a vez. Juan esta vez. Sí. Esta leyenda, aunque suene demasiado impactante, es real. No se sabe si es completamente cierto que morían 1 de cada 3, pero sí morían personas, sí habían víctimas de este camino, porque obviamente no existía el teleférico. Esto es un lugar que tiene más de 2000 años, de que hay registros de que ya lo visitaban los monjes y demás. Y vamos a entender mejor cuando lleguemos ahí por qué moría la gente. Vamos a ver los caminos que nos esperan. Y esperemos no formar parte de la estadística. Sería muy importante. Para cerrar, simplemente para terminar el ciclo como tiene que ser, hicieron una cueva dentro de la montaña. 5, 4, 3... 2, 1. Uy, ya que si nos caemos yo creo que ya la jugamos. ¿Cómo van a construir esto aquí? No tiene sentido. Yo mandé a traer almuerzo para comer aquí arriba. Entonces ya nos lo vienen a dejar, Charlie. Ya eso ya viene.
No me preocupe. Lo más normal, ver un dron entregando un paquete. La verdad nunca había visto un dron de estos. Pero qué útil un dron de ese tamaño que pueda jalar cosas. La pura entrada, el inicio del camino es un templo. Recuerden que la montaña es sagrada y que la gente viene a hacer peticiones aquí arriba. Entonces hay diferentes templos como este donde ellos veneran a sus dioses y hacen sus peticiones que las escriben en este lazo rojo y lo amarran aquí en la montaña. Vean estos caminos, vean la inclinación. Se dice que estos caminos tallados en la roca, esto no es cemento, esto está tallado en una gran roca. Se dice que esto lo hizo un monje. Aquí en el pasado los sabios subían buscando iluminación e inmortalidad. Se creía que aquí arriba estaban los inmortales o se podía alcanzar la inmortalidad. De hecho que hay cuevas como antes les enseñé cuando veníamos subiendo, incluso por aquí hay varios caminos cerrados que eran cuevas donde vivían los monjes aquí arriba en el pasado, donde hacían alquimia, meditaban y practicaban un montón de cosas buscando ser inmortales. ¿Se imaginan la locura? Charlie, es que esto es como un cuento chino. Parece mentira. Como una película china. Vean el templo que tenemos allá al frente, en la cima de una montaña. Ahí está Chifu. De hecho que sí, muchas películas, por ejemplo Kung Fu Panda, tienen que estar basadas en esta cultura y en este tipo de paisajes. Incluso hay videojuegos basados en este paisaje. Eso. O yo, Carlos, yo se lo dije a ustedes de hace rato. Disculpa. Desde hace rato se lo dije. Me pasé, la verdad me pasé. Cualquier cosa dice que sí. Tengo miedo. Amigos, honestamente tengo miedo. Nunca había sufrido con las alturas, pero en estos teleféricos que hemos tomado en China, se me ha revuelto todo, he sudado frío y estamos a punto de caminar al borde de un acantilado en tablas de madera casi podridas, según lo que leí. Ahí viene el sacrificio, Juan. Ahí es donde se nos va Juan. Tengo miedo. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta por qué es que las personas perdían la vida en este lugar, pero ya nos hacemos una idea aquí al frente. Vean, por ejemplo, esta piedra que está por ahí. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero allá hay escaleras. O sea, ahorita está totalmente cerrado y prohibido, pero en el pasado, cuando no existían estas cadenas ni estas limitaciones, los peregrinos, que eran los que subían aquí, probablemente iban ahí, o monjes iban a meditar ahí. Ese es otro camino tallado en la roca que va no solo hasta ese templo, sino hasta la pura cima. Charlie, me está diciendo usted que quiere abandonar aquí. No. Se está poniendo palabras en mi boca. Después de 3 trenes, bala, vuelos, caminar horas en la montaña, va a abandonar aquí. Después de 20 horas de vuelo. Casi nada, papá. Eso. My TikTok, you. Okay, thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Qué buenos gallos. Ahora sí, papá. Aquí ya no hay vuelta atrás. Okay. Yo creo que mi amigo está harto ya del día. Efectivamente. Ok. Ay, amigos. Amigos, acabamos de empezar a recorrer el camino más peligroso del mundo. Hay que tomar en cuenta que en el pasado no se usaba seguridad, no existía la baranda, no había un arnés. De hecho, nunca había visto este sistema de arnés en el que nunca hay que soltar esto del cable. Simplemente tiene un huequito. Cuando llegamos aquí, lo pasamos al siguiente. Ojo con esto, todo es piedra. Y en el pasado, como les decía, no existía nada de la ayuda que hay hoy en día. La inclinación no tiene sentido, amigos, y las vistas tampoco. Dios. Hacerlo con una mano, por supuesto que es muchísimo más complicado, da más miedo, pero todo sea por ustedes. Espero que lo disfruten. Uy, Dios mío, vean esto. No puede ser. Me parece que en el pasado
Las gradas para bajar eran estas que están en la roca, sin ningún tipo de ayuda. No puedo bloguear. Tengo que concentrarme en el camino. Lo que sigue son tablas, que da aspecto como de tablas viejas y me están apurando. Pocas veces he sentido algo así en la vida, amigos. Es indescriptible esto. Son unos tablones de 30 centímetros. Estamos aproximadamente a 2 kilómetros de altura en este momento. Es más, yo ni siquiera me quiero asomar. Cuidado, Playo, cuidado porque se está abriendo mucho. Voy a asomar la cámara para que ustedes lo vean y yo lo veo luego en el video. Esto que está aquí es lo que está debajo de nosotros. No, no, no. Por fin volví a ver porque ya estamos a punto de llegar. Al menos, bueno, vean la inclinación igual, pero al menos es un poco más seguro. Vamos. Ahora, algo muy importante, esto que estamos atravesando no es turístico, o al menos no fue hecho con fines turísticos. Este camino que ustedes ven donde apenas entra mi zapato completo al borde de la montaña, y lo que hemos atravesado es un camino que atravesaban los taoístas. Uy, estoy pegado. Ayúdeme, Charlie. Este camino lo atravesaban porque era simbólico y espiritual. Vencer el miedo, atravesar este camino, era como vencer el miedo a la muerte y el desapego al mundo físico para alcanzar la sabiduría y la iluminación. Vamos, Charlie, estamos a punto, cuidado, cuidado. Ahora vemos la vida diferente, claro que sí. Claro que sí. No, amigos, efectivamente. Hay que pasar por ahí otra vez. Ellos están en la fila para devolverse. Este es el final del camino sin salida. Es un templo, porque los monjes, que no sé qué tenían en la cabeza, hacían todo este camino en el borde de la roca sin ningún tipo de seguridad para vencer el miedo, para vencer el desapego físico, el miedo a la muerte y meditar en aislamiento extremo en este lugar. Imagínense quién iba a venir aquí a molestarlos. Fue un alegrón de burro. Fue un alegrón de burro esto. Vamos de vuelta. Go, me dice. Es que estamos hablando de que hay espacios donde ni siquiera cabe la tenis completa. Hay que meterla cruzada para que entre. Mi amigo está mal. Mi amigo está mal de la cabeza. Me parece increíble que venga alguien atrás gritándonos, literalmente, gritando y gritando con un megáfono, creo que se llama, que nos apuremos aquí. O sea, compadre, vea dónde estamos, por Dios. Tranquilo, al menos déjenos disfrutar este sufrimiento, esta amargura. Yo me imagino que estos tablones son los originales, son los que usaron los monjes en su momento. Y no tengo idea cómo los clavaron en el acantilado, cómo iban poniendo pieza por pieza. ¿Qué opina de esta atracción, Charlie? Esto en Costa Rica no lo aprueba ni el Ministerio de Salud, ni la Iglesia Católica, ni la Evangélica. No lo aprueba nadie. Ninguna religión. Yo aquí está peor, hermano. Uy. Esta es la peor parte de todo el camino. Vean. No caben ni mis dos pies. No, ¿qué hago viendo para abajo? Y obviamente, si bajamos en vertical, subimos en vertical, pero aquí estamos en vertical, en gradas que hay en la roca. No, mi compadre. No,
¿Qué pasa con los chinos? El día de hoy simplemente no ha tenido sentido. Somos casi los últimos en salir del parque. Entonces tenemos todas estas áreas espectaculares solo para nosotros. Vean el atardecer que nos está regalando el creador para despedirnos. Mis respetos realmente principalmente para Charlie. Jamás esperé tanto. Tómelo, Charlie. My respect. Públicamente, mis respetos, Juan. Sobrevivimos al camino más peligroso del planeta Tierra. Y antes nos estábamos preguntando qué habrá pasado cuando estaban construyendo ese camino y cayó el primer monje. La primera tragedia. Imagínense todos los demás decir, hijuepucha, ya tuvimos la primera baja, hay que seguir construyendo el camino o hay que seguir yendo hacia allá para demostrar que nos desapegamos de lo físico y del miedo a la muerte. Yo no sé ustedes, no sé cómo habrán hecho en ese entonces. Es demasiado impresionante este lugar y ese camino. Finalmente, amigos, espero que hayan disfrutado este video tanto como nosotros, que hayan sentido más o menos lo que sentimos nosotros. No se olviden de suscribirse, compartir este video y este contenido. Si les gustó, seguirme en las diferentes redes sociales, que me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy la vio por un hueco. La vio fea, oscura y color de hormiga. Esta historia acaba de agarrar un giro que nadie se lo esperaba. Resulta que en esta zona de China oscurece demasiado tarde. Son las 7:30, casi las 8 de la noche y aún es totalmente de día, como que si fuera el atardecer. Eso hizo que nos olvidáramos por completo de la hora y se nos olvidó que esto cerraba y cerró el parque y quedamos atrapados aquí arriba en la montaña. Recuerden que para llegar vinimos en teleférico. Solo podemos devolvernos en teleférico o caminando 6 horas. Y si caminamos 6 horas llegamos a medianoche abajo. O sea que no es una opción. Eso significa que estamos literalmente atrapados en la cima de una montaña en China, encerrados en un templo. Gracias a Dios apareció un buen samaritano y nos ofreció hospedaje. Ahí veo como frescos, mae, tal vez un fresco. Estoy tratando de conseguir comida, porque imagínense, no hemos comido desde el almuerzo. Pretendíamos bajar a cenar y ya todo cerró aquí. 是不是吃西红柿面？吃这个，行，好。 Parece que nos van a invitar a los fideos. ¡Qué bendición! Seguro así es como se calientan en este frío, porque conforme cae la noche se está poniendo helado. Veo que calentó agua, lo puso en la taza y a remojar los pies. Ah, bueno, y tiene, me parece, como tabaco en la mano. O algo es. Yes. Está cerrado todo, compadre. Sí. Vean, este es el cuarto que tenemos aquí dentro de, ¿qué será? Como un monasterio. Ah, vean, nos va a hacer, nos va a hacer el toque de los pies también para calentarnos. Vean el cuarto. Hay literas. Uf, y hay un tecito por aquí servido. Qué excelente servicio. Están duras estas camas. Qué increíble, algo que nunca me imaginé en mi vida. Pasar la noche en un monasterio taoísta. Vean la bendición, platico de comida aquí en el monasterio. ¡Qué bendición! ¿Quién lo diría?